El ejercicio número 33 es sobre eliminación de líneas. Recordemos que para este tipo de ejercicios de eliminación de líneas, lo que necesitamos hacer es un análisis marginal. Tenemos que tomar ese estado que se generó por costeo total y convertirlo en un estado por costeo directo. Es decir, separar en el costo de ventas la parte fija de la parte variable y ahí veremos si efectivamente una línea por sí sola está siendo, nada más a nivel de producción, rentable. Nos dice que la Corporación de Supermercados La Canasta S.A. analiza la posibilidad de eliminar las dos líneas de productos de ferretería y calzado que ofrece a los habitantes de San Carlos. Debido a que los últimos 6 meses han arrojado pérdidas, como se muestra en el siguiente estado del resultado integral por línea. Corporación de Supermercados La Canasta S.A. por semestre terminado el 30 de junio del 2000X y ahí tendríamos lo que corresponde a ventas, el costo de ventas, los gastos de operación de ventas y administración y la utilidad de operación, ¿verdad? Entonces, nos dice que el costo de ventas representa el costo de la compra de los artículos adquiridos listos para la venta. Los gastos de operación de ventas incluyen una comisión que se reconoce a los vendedores equivalente al 10% de ventas y el resto son salarios fijos. Entonces vean que para poder hacer el análisis marginal también tendremos que quitarle a la parte del gasto, en este caso de ventas, pues una parte. Vamos a ver cómo termina la idea. Salarios fijos de los empleados de ventas que atienden en su mostrador a los clientes de cada línea. Los gastos de administración se refieren a los sueldos del gerente y otros empleados administrativos fijos que son distribuidos entre las 3 líneas. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es separar o hacer un análisis marginal. No nos dice nada, podríamos suponer que entonces el costo de ventas es variable y que el único dato variable adicional para poder determinar el margen de contribución va a ser la parte de los gastos variables. Nos solicita que la empresa desea saber si debe eliminar alguna de sus líneas, elabore el nuevo estado de resultado integral por el método de costeo directo e indique si debo o no eliminar la o las líneas detallando las razones en términos de utilidades e indique cuál sería la nueva utilidad de la empresa después de eliminar la línea o líneas indicadas. Entonces, lo primero es convertir este estado que está, reitero, por costeo total en un estado por costeo directo. Para eso tendríamos las ventas, el costo variable, también tendríamos el gasto variable y con esto obtendremos el margen de contribución. Y a esto le estaríamos restando la parte de gastos fijos, de ventas y de administración. Voy a tal vez a dejar uno por cada una, ventas y administración. Y tenemos las 3 líneas. Línea de ropa, línea de ferretería y la línea de calzado. Y el total, entonces, las ventas se van a mantener igual, ya sea que lo hagamos por costeo directo, por costeo por absorción, la parte de las ventas van a ser exactamente igual. Vamos a tener entonces el mismo nivel de ventas que nos dio el enunciado. Aquí nada más que tenga el formato de número. 4 millones para la línea de ropa, 3 millones para la línea de ferretería, 4 millones 200,000 para la línea de calzado y el total sería
la sumatoria de los 11.200.000. No nos dicen nada de que en el costo de ventas haya una parte fija. Usualmente en otros ejercicios la hemos tenido, ¿verdad? Que era la parte correspondiente a algunos salarios o a los costos indirectos. Aquí no nos indican, así que lo voy a mantener tal cual. El costo variable va a ser igual al costo de ventas. El que sí es un rubro diferente va a ser el gasto variable, que nos dice que es el 10% de las ventas, la parte de la comisión. Entonces, el 10% de las ventas lo vamos a tomar aquí como gasto variable. Y el margen de contribución va a ser las ventas menos el costo variable menos el gasto variable. A este nivel es donde vamos a poder determinar si una línea es rentable o no. Vean que la línea de ferretería, perdón, no es rentable a nivel, digamos, únicamente de los costos que son de esa actividad, de la línea como tal. Él es negativo a nivel del margen de contribución. Ese era uno de los factores por el que podríamos estar eliminando una de las líneas. Entonces, bueno, en respuesta al primer punto que nos decían, la empresa saber si debe eliminar alguna de sus líneas, podría eliminar la línea de ferretería. Habría que ver si es una línea que tiene algún concepto estratégico, pero únicamente enfocándonos en los números, a nivel de margen de contribución fue negativo y por tanto es una línea que puede perfectamente eliminarse porque no está cubriendo ni siquiera lo mismo que se gasta para producirla. Y agregaríamos los demás gastos. La parte de los gastos fijos de ventas que van a ser los que ya tenemos en el enunciado menos la parte variable. La parte variable. Que en el primero son 90.000, en el segundo 620.000 menos 600.000. La tercera línea de calzado son 460.000 menos el costo variable. Y lo mismo en el total. Bueno, aquí no me está dando. Sería, ¿qué número es eso? 1.570.000 menos 1.170.000. Los gastos de administración se mantienen iguales, ¿verdad? 160.000 línea de ropa, 90.000 la línea de ferretería, 450.000 la línea de calzado y la sumatoria de los tres es el total. Entonces, tendríamos una utilidad de operación. Con respecto al segundo punto que nos pide el ejercicio, para eso es que hacemos esta parte del costo fijo. ¿Qué es lo que pasa si yo elimino la línea de ferretería? Esta parte del costo fijo la va a tener que asumir las otras líneas del producto. Vean que ya ahora a nivel de operación, la línea de calzado sí es negativa, pero es negativa cuando yo le asigno los gastos fijos. Recordemos que esos gastos fijos, independiente de que yo produzca o no el producto, la redundancia, voy a tener que asumirlos. Son gastos por el simple hecho de que la empresa esté operante. Entonces, si yo eliminara la línea de ferretería, van a tener que asumir estos dos gastos. En el caso de la línea de ferretería, no pasa nada. Si yo elimino estos dos, más bien la línea ni siquiera es rentable desde que yo la produzco. Reitero, cuesta más producirla que el ingreso que estamos cobrando. Su precio está mal asignado. En el caso de la línea de calzado, no pasa igual. Si yo elimino la línea de calzado, esta sí tiene un margen de contribución que está permitiéndome cubrir la mayor parte del costo fijo. Entonces,
Volviendo a lo que nos solicita en el enunciado, la empresa desea saber si debe eliminar alguna de sus líneas. Reitero, la línea de ferretería se podría eliminar. Elabore de nuevo el estado del resultado integral por el método de costo directo e indique si debo o no eliminar la o las líneas, detallando las razones en términos de utilidades. Indique cuál sería la nueva utilidad total de la empresa después de eliminar la línea. Si yo elimino esa línea, que tenía por aquí, la parte del costo fijo de la línea de ferretería habría que distribuírsela a las otras dos líneas. Y ahí va a depender mucho del gasto que corresponda, cómo lo vamos a poder distribuir entre las otras dos líneas. En términos generales, tendría que sumarle esos dos a las otras dos líneas. Podríamos distribuirlo perfectamente por la ponderación de las ventas. Voy a hacerlo por aquí. Yo le podría sumar el 49% de los gastos fijos a la línea de ropa y el otro a la línea de calzado. Lo que van a hacer es que la utilidad total está disminuyendo o estaría disminuyendo. Qué curioso, yo creí que si eliminamos esa línea que estaba generando una pérdida, íbamos a incrementar la utilidad. Ah, bueno, es que no voy a hacer la distribución. A nivel de gastos fijos de ventas, nosotros seguiríamos teniendo 1.570.000. No, vamos a tener 450.000. La parte esta desaparece. Si solo tendríamos 450.000 y los 700.000 del gasto administrativo. La utilidad aumentaría en términos totales si yo hago la eliminación de la línea de ferreterías. Y tendría que distribuir estos dos gastos. Vamos aquí nada más a distribuirlos. Le tocaría el 49% a la ropa, la línea de ropa, la cual claramente va a disminuir su utilidad. Y en el caso de la línea de calzado, pues tendría una pérdida un poco más alta también, pero en términos generales, la eliminación de la línea de ferretería nos genera más bien un incremento en las utilidades. Vean que las utilidades se incrementaron en 100.000, ¿verdad? Pasan de 570.000 a 670.000, que corresponden a este margen de contribución que era negativo. Básicamente, no sé si tenemos alguna consulta hasta acá. Todo igual, profe. ¿Qué pasaría en el último caso, en un caso hipotético, si nosotros eliminamos también la línea de calzado, porque simplemente llegamos y vimos que las dos líneas fueran negativas? Bueno, aquí ya no pude. Simplemente, voy a copiarlo aquí en un tercer escenario. Toda esa línea va a asumir todo el peso del costo fijo. Entonces, supongamos que yo elimino la línea de calzado. Todo el gasto fijo va a venir a la línea de ropa. Es decir, que aquí en gastos fijos de ventas y administrativos tendríamos los 450.000 y los 700.000, y más bien es perjudicial para el negocio porque esa línea sí tenía un margen de contribución positivo que estaba ayudando a cubrir los gastos fijos. Al momento de asignarle esa parte del gasto fijo de ventas y administración,
es donde él dejó de ser rentable, básicamente. Y este es el ejercicio 33. Vean que es algo sencillo, ¿verdad? No es algo sumamente complejo. En resumido, deberíamos eliminar únicamente la línea de ferretería, la cual nos permitiría aumentar la utilidad precisamente porque su margen de contribución fue negativo. Entonces, no sé si hay alguna consulta. Bueno.